Dele gracias a Dios allí en su corazón. Dele gracias a Dios. Esté agradecido con Él por lo que Dios hace, por lo que Dios quiere hacer, y porque usted va a ser testigo fiel de qué es lo que Dios va a hacer en esta ciudad, porque usted va a ser partícipe. Usted va a ser partícipe de lo que Dios va a hacer en este lugar. Voy a leer la palabra de Dios en la primera epístola de San Juan, capítulo 2, verso 3 en adelante. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hemos estado compartiendo acerca del conocer al Señor y de ser conocido por Él. Es una serie de mensajes que el Señor nos ha regalado para que a medida que vamos compartiendo de Él, usted pueda aprender de que las cosas de Dios son un proceso. Las cosas de Dios no actúan en nuestra vida de manera instantánea. Dios nos instruye y nos somete para que hagamos parte de ese proceso maravilloso, para que podamos crecer en Él conforme a la medida y a la altura del varón perfecto que Dios quiere que se manifieste ante Él. La palabra de Dios dice que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre para que le adoren. Dios está buscando a hombres y mujeres conforme al agrado de su corazón. Y el Señor nos compara con David y dice a hombres conforme al agrado de su corazón, porque David era un hombre conforme al agrado del corazón de Dios. Y David era un hombre adorador. David era un hombre que no le importaba lo que estaba alrededor de su vida. Siendo rey, se despojaba de sus vestiduras reales y se colocaban vestiduras viles para los hombres, las cuales no eran lícitas para los reyes colocarse, pero David se vestía de ellas para adorar al Señor. Algunos lo veían como que se desnudó para honrar al rey, porque es un fanático, porque muchos creen que el evangelio es fanatismo. Algunos creen que la palabra de Dios es locura, pero es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios es maravillosa porque nos ha enseñado que a través del conocimiento de ella podemos nosotros iluminar nuestro camino y caminar bajo la instrucción divina de Dios. La Biblia dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios me enseña que muchos que lo hemos compartido en estos días, muchos creen conocer a Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que la Biblia dice acerca del conocimiento del Señor. Voy a leer nuevamente la epístola de Juan, la que leí hace un momento, para que entienda lo que Dios dice acerca de conocerle a Él. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y la palabra de Dios en Corintios dice, capítulo 1, verso 21, dice: pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios
salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Les voy a explicar este versículo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el sabio, el creador de los cielos y de la tierra, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, en la sabiduría de Dios, le agradó a Dios no que el Señor fuese conocido por los hombres a través de la sabiduría. La sabiduría de Dios no me permite que la sabiduría humana me permita conocer a Dios, sino que hay un medio establecido por Dios para que yo pueda conocerle. Miren lo que dice más adelante: a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muchas personas entregan su vida a estudiar la palabra. Hay muchos teólogos que entienden muchas cosas de la palabra, hacen exégesis, hacen homilética, saben todos los títulos, conocen todos los temas, saben cuántas palabras de amor hay en la Biblia, saben cuántas palabras de promesa hay en la palabra de Dios, pero que ninguna de estas cosas actúa en ellos, porque la letra mata, dice la palabra de Dios. El conocimiento envanece. El conocimiento de sabiduría que me permite a mí creer que por el solo hecho de leer la Biblia ya yo tuve un encuentro con Dios, está equivocado, porque la sabiduría de Dios no permite que a través de la sabiduría humana podamos acercarnos a Él. Dice la palabra de Dios que lo más insensato de Dios es más sensato que todos los hombres, para que no sea de nosotros, para que no nos encontremos en rebelión, creyendo que porque yo soy muy inteligente, muy sabio, muy entendido, es que comprendo la palabra de Dios. Hoy día, los que predican la palabra o los que predicamos la palabra bajo revelación, no podemos decir que es porque estudiamos, somos muy estudiosos de la palabra, de la Biblia, sino porque intimamos mucho con Él y encontramos en Él la revelación para poder predicar el evangelio del reino. Hay muchos que estudian día tras día la palabra, pero no intiman con Él, no beben de las aguas salutíferas que brotan de la presencia de Dios. Se convencen que en su propia sabiduría pueden encontrar la presencia de Dios, pueden encontrar el favor de Dios. Si es muy cierto que la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si es muy cierto que la Biblia dice: la fe es por el oír la palabra de Dios, pero el oír con fe, no el oír creyendo que humanamente nosotros podemos conocer a Dios. Humanamente no podemos conocerle. La Biblia dice que es por la locura de la predicación. Más adelante, el mismo libro de Corintios dice: porque la persona natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ya que se disciernen espiritualmente. Para la persona natural, la palabra de Dios, dice la Biblia, es locura, pero para los que se salvan, para los que la creen, es poder de Dios para vida eterna. Cuando hablamos de esto, ¿por qué hablo de esta manera? Porque presentamos el Evangelio y muchas personas tienen una imagen creada del Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y esa imagen que ellos se formaron de Dios no le permiten tener un encuentro con el Rey. Creer a Dios no es creer que lo que mis padres tuvieron como Dios o llamaron Dios es el Dios verdadero. Tener a Dios es tener una revelación personal con Él. El que yo conozca al Señor no quiere decir que mis hijos le conozcan porque yo le conocí. Para ellos poder conocer al Señor, ellos tienen que intimar con Él. La salvación o conocer al Señor no se transmite de generación en generación a través del conocimiento humano, sino que se transmite a través de intimar con tu familia. Cuando intimas con tu familia en la presencia de Dios, Dios se revela a cada uno de los que son contigo. Dios se revela a tu casa. Por ello, hoy tenemos que dejar a un lado todo argumento humano acerca de quién es Dios, y permite que Dios actúe en tu vida. Haz de cuenta que lo que conoces de Dios no es el Dios que existe, porque es demasiado pequeño. La Biblia me ha enseñado a mí que Dios es infinito, infinito su poder,
infinito asombra, infinito en grande manera, infinito. Y ser conocido por Él. ¿Cómo puedo ser conocido por Dios? La semana pasada compartí acerca de Zaqueo. Muchos predican de Zaqueo como un hombre pecador, ladrón. Predican de él como un bandido que arrebataba de la mano lo que otros con mucho esfuerzo ganaban. Pero Zaqueo no era un ladrón, Zaqueo era un publicano, era un recaudador de impuestos. Zaqueo cumplía con una labor que le era encomendada por el imperio. Ese era su trabajo. Era aborrecido por el pueblo porque era un trabajo despreciable. Era servir a un imperio que gobernaba, a un pueblo que creía en que un Dios todopoderoso les había escogido de todos los pueblos de la tierra y se había manifestado a ellos. Y cuando el cumplimiento de Dios en toda su palabra se llevara a cabo en este pueblo sería la capital del mundo entero, que es Jerusalén. Por ello ellos nunca se dejaron subyugar. Fueron de los pueblos más violentos, o son de los pueblos más violentos, que a pesar de las circunstancias que les rodean, ellos pretenden tener la libertad porque creen que Dios les llamó a ser libres y que de en medio de ese pueblo el Señor va a levantar a un hombre que será el Mesías y que ese Mesías gobernará a todas las naciones de la tierra. Ese Mesías que ellos están esperando es el que se manifestó a nosotros y se llama Jesús de Nazaret. Ese Mesías que ellos están esperando por causa de la palabra, porque se volvieron estudiosos de ella, maestros de la ley, escribas, fariseos, doctores de ella. Cuando llegó ese rey que tanto estaban esperando, no pudieron reconocerle, porque ellos mismos se habían hecho una idea de quién era Dios, de cómo iba a actuar el Mesías. A pesar de tener la palabra de Dios que le daba instrucciones precisas de cómo Él se iba a manifestar al mundo, no creyeron. No pudieron creer porque tenían su mente llena de sabiduría humana. Y a través de la sabiduría yo no puedo encontrarme con Dios. Por eso es que la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. ¿Dónde están los entendidos de este mundo? Dice la palabra de Dios. Tomó lo que no era para hacer lo que es. ¿Quiénes predican el evangelio hoy día? Aquí están contrabandistas. No soy teólogo, nunca estudié la palabra. Era un bandido para el mundo, era un criminal. Pero Dios nos sacó de ese lugar y nos ha concedido que a través del conocimiento de intimar con Él presentemos un evangelio sin mancha y sin arruga. No porque hemos estudiado toda una vida, sino porque en un tiempo el Señor se manifestó en nuestras vidas, como se puede manifestar la de usted. Y usted también puede compartir el evangelio sin ser estudiado. ¿Quiénes eran los apóstoles? Entre los apóstoles habían 4 pescadores. 4 pescadores que cuando Jesús ascendió y estos hombres eran usados por el Señor de manera prodigiosa y hacían milagros y grandes señales, fueron llevados a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley. Y se preguntaban, pero ¿de dónde tienen sabiduría esto? Nosotros los conocemos, son pescadores. En aquellos días no era como en estos días que nosotros hoy por facilidades podemos aprender a leer y escribir. En aquellos días solamente leían y escribían los adinerados, los doctores, los hijos de los reyes, los príncipes de la tierra, pero los del vulgo no podían aprender a leer ni a escribir. Y la maravilla que había entre los fariseos era que ¿de dónde tienen esta sabiduría? Porque nadie podía debatir lo que ellos anunciaban del Señor. Nadie podía contrariar la palabra que salía de su corazón. Porque tenían la revelación. Habían intimado con el Cristo, intimaron con el Rey, intimaron con Dios. Y allí es donde quiero yo que tú entres a intimar con Él.